Gracias, bendito Padre, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por la vida, por la familia, el trabajo, las cosas que nos prestas. Siempre seguiremos agradecidos contigo y debemos ser agradecidos siempre, cada día, todos los días, las 24 horas, a cada momento, al levantarnos, al dormirnos, al salir de casa, al ir al trabajo, al regresar. Agradecidos porque esta vida, Señor, es prestada. Esta vida a ti te pertenece. No somos dueños de nuestra vida, Señor. A ti te ha placido, Señor, prestárnosla. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro hacedor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro soberano, Señor, y a ti, Señor, daremos cuenta, Padre, y te agradecemos por tus bondades. Yo te doy gracias, Padre, por mi familia, trabajo, y asimismo te doy gracias por todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Señor. Yo te ruego por mis hermanos, amigos, familia, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, sus vidas, y que cada día, Señor, vivamos agradándote a ti conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser responsables en la misión que tú nos has dado de continuar viviendo primeramente en santidad y de predicar tu palabra, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Nuestro Dios es bueno y queremos seguir dando de lo poco, lo mucho que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Hoy quiero compartir un tema a meditar. Tal vez lo vamos a hacer en 2 o 3 partes, ya que es un tema largo y no quiero tomarme 1 o 2 horas, sino quiero hacerlo por secciones para que también sea pronto, para que se entienda y se comprenda. El tema que quiero compartir hoy se llama el advenimiento de Jesús. El advenimiento de Jesús, y voy a hacer esta primera parte basado en el libro, en la epístola, primera epístola a los tesalonicenses del capítulo 4. El advenimiento de Jesús. La palabra advenimiento significa llegada, venida o aparición, especialmente de un acontecimiento importante. La palabra venida viene del griego parousia y significa presencia, llegada o venida. Y aquí encontramos esta palabra venida en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses del capítulo 4, en el versículo 15, precisamente hablando de la venida del Señor. Hay 3 cosas muy importantes que quiero compartirles que resaltan, ¿verdad?, en cuanto a este pasaje. Número 1 es precisamente el no desconocer la esperanza que tienen los muertos en Cristo. La esperanza que tienen los muertos en Cristo es no desconocer. Vea lo que dice la primera epístola a los tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, no seamos ignorantes, que no desconozcamos que hay una esperanza para aquellos que murieron creyendo en Cristo. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y quiero decir esto, amado hermano. Número 1, el cuerpo es el que duerme. El cuerpo duerme y será despertado en la venida del Señor, es decir, en la resurrección de los muertos. El énfasis de dormir en la palabra se aplica solamente al cuerpo físico y no al alma. Yo sé que hay grupos que enseñan el sueño del alma, pero realmente el alma no puede morir, el alma no puede matar ningún hombre, ya que el alma no muere. El alma trasciende a otro lugar, ya sea a la presencia de Dios o al Hades de fuego, pero el cuerpo va a la tumba cumpliendo la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando el Señor le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiero poner unos ejemplos. Encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 23 al 26. Aquí encontramos la hija de Jairo. Claro que también se narra otra
otra historia de la mujer que tocó el manto de Jesús, pero me voy a enfocar solamente a lo que es la hija de Jairo, puesto que esta niña ya había muerto. En Mateo 9:23 dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vea que se le había dado aviso a Jesús que la niña había muerto, y Jesús dijo: duerme. Vea que el mismo Señor Jesucristo usa esta expresión de dormir, y no se aplica al alma sino al cuerpo. La niña duerme. Quiero que veamos otro pasaje paralelo en Marcos capítulo 5, versículos 35, Marcos 5 del 35 al 43. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Vea que aquí ya se hace una afirmación en cuanto a la niña. La niña ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Vea que Jesús no llevó a los 12, tenía cierto grupo. Incluso cuando subió al monte en Mateo 17 y se transfiguró delante de ellos, vemos a Pedro, Jacobo y Juan, y vemos que ellos estaban a la par de Jesús. Versículo 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Vemos este pasaje paralelo donde el evangelista Marcos vuelve a decir las palabras de Jesús, que no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Aquí el evangelista Marcos nos dice la edad de esta criatura, de esta niña, que era de 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer. Encontramos algo muy importante, que el Señor, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para dar la vida. Él tiene el poder de volver a traer el alma y meterla en el cuerpo inerte, en el cuerpo muerto. Y sabemos que cuando el alma es desprendida del cuerpo, el cuerpo muere. Y eso también lo encontramos en el Génesis. Anteriormente en otros pasajes, en otros estudios ya lo había compartido. Génesis capítulo 35, versículo 18. Y aquí precisamente es cuando muere Raquel en el parto de su hijo, al cual ella puso Benoni y su padre puso Benjamín. Dice que aconteció, dice que al salírsele el alma, o sea, el alma se le salió, pues murió. Dice, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Qué interesante, hermanos, que seguimos aprendiendo mucho de la palabra del Señor. Otro pasaje muy claro en base a esta enseñanza lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 11 al 15. Versículo 11 al 15. Aquí Jesús se encontraba con sus discípulos. Voy a leerlo un poquito desde más antes, donde se le da aviso, porque quiero que usted entienda qué es lo que sucedió antes. Dice en el versículo 3, 11:3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Todavía Lázaro aquí no moría, Lázaro estaba enfermo. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es decir, que Dios iba a ser glorificado en esta enfermedad, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5,
y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, vea lo que sucede aquí. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo me pregunto, digo, ok, si le avisaron que estaba enfermo, ¿por qué Jesús no se apresuró? ¿Por qué Jesús no salió de inmediato y llegó y decir, oh, lo voy a sanar? Supuestamente Jesús lo amaba, pero aquí sabemos el propósito que Dios tenía y que Jesús ya sabía, y era de la manera que iba a ser de testimonio para muchos. Jesús es el dador de la vida. Jesús es la resurrección, porque él se lo dijo a Marta, yo soy la resurrección. Y no estaba hablando del tiempo postrero, del tiempo final en la resurrección, sino que en ese momento Jesús tenía toda la autoridad y todo el poder para devolver la vida. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, después de que se quedó esos 2 días, dijo, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. O sea, Jesús ya sabía que esa enfermedad no era de muerte, pero él ya había partido. Lázaro ya había muerto, pero Jesús vuelve a usar esta palabra duerme, hablando del cuerpo. Dice, mas voy para despertarle. Versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Todavía los discípulos pensaron que estaba dormido. Bueno, pues duerme y vale a despertarle, pues va a sanar. Dijeron, versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte, lo dice el versículo 13. Jesús ya sabía que había muerto, pero vea la palabra como Jesús habla de dormir del cuerpo. Esto decía en cuanto a la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Lo dice el versículo 13, versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Él ya lo sabía. Tenemos que entender que Jesús, siendo Dios, él era omnisciente. Él ya sabía. ¿Quién le había dicho a Jesús que Lázaro había muerto? Él ya sabía lo que iba a suceder. Él ya sabía el milagro que iba a pasar. Él ya sabía que a través de eso se le iba a dar la gloria a él, a su Padre. Versículo 15. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Mas vamos a él otra vez, para que crean. Versículo 16. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, todavía tal vez jugando, tal vez en su incredulidad expresando esas palabras. Y se me hace interesante que aún sus discípulos estando con él, de pronto tal vez había duda, porque las palabras de Jesús, cuando él dice que él se alegraba por ellos, de que no habían estado allí, dice para que crean, para que reconocieran el poder que estaba en él. En el Evangelio mismo, en Juan 11, del 17 al 26, encontramos este diálogo entre Jesús y Marta, hermano de Lázaro. Cuando hablamos de Lázaro, no quiero que confundan con el Lázaro de Lucas 16, 19, el mendigo que partió, murió y fue a la presencia. Este es otro Lázaro completamente diferente. Vamos a ver este diálogo en Juan 11, versículo 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vea que cuando le avisaron a Jesús, estaba enfermo, pero dice que todavía Jesús permaneció 2 días en ese lugar, y cuando ya Jesús llegó, todavía el tiempo de su llegada, ya Lázaro estaba en el sepulcro, ya estaba muerto, ya estaba enterrado, ya habían pasado 4 días. Versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, es decir, a una medida nuestra, actualmente estamos hablando de 3 kilómetros. Versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que Marta estaba expresando es que si tú hubieras llegado antes de esta enfermedad, lo hubieses sanado y él no habría muerto. Pero aún Marta reconoció la persona de Jesús, quien era, porque dice en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, lo que tú pidas a Dios, Él te lo va a dar. Entonces, en el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo quiero hacer aquí un énfasis, una connotación en cuanto a este diálogo. Se me hace muy interesante que Jesús le dice: tu hermano resucitará. Tal vez Marta estaba pensando que Jesús le quería dar solo palabras de consuelo, ya murió y él en un futuro, porque eso fue lo que entendió ella, en un futuro va a resucitar. Y porque ellos, el judaísmo, quiero que entienda esto, ellos ya tenían el concepto de la resurrección. En Daniel capítulo 12, versículo 2, ya hablaba Daniel acerca de los que duermen en el polvo de la tierra serían despertados. Ellos conocían, el judío celoso conocía la ley y sabían, no ignoraban la resurrección de los muertos. Incluso dentro del judaísmo había fariseos y estaba la secta de los saduceos. La secta de los saduceos negaba que no, ellos decían que no había resurrección, no había ángel, no había espíritu. Ellos lo negaban. En cambio, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Y de pronto, pues Marta pensó que solo Jesús le daba palabras de aliento, y por eso es que Marta en el versículo 24 le responde a Jesús: yo sé que Él resucitará en la resurrección, dice, resucitará en la resurrección, en el día postrero, o sea, en los tiempos finales, cuando venga ese tiempo de resurrección. Yo sé que va a resucitar, pero ve ahora el énfasis que Jesús le da en el versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le está diciendo: yo soy la resurrección, no tienes que esperar el tiempo postrero. Yo tengo esta autoridad, a mí me ha sido dada, yo soy el Mesías, es lo que le está dando a entender. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Esta palabra está traducida a Cristo, pero es prácticamente el Mesías. El pueblo de Israel ha esperado un Mesías, porque ya tiempo atrás Moisés había dicho que se levantaría un profeta de entre sus hermanos, al cual también ellos debían oír. Y ellos creían. Esta palabra Cristo es el ungido. Ella le confiesa: yo sé que tú eres el ungido, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Surge esta pregunta: ¿por qué Jesús dejó pasar tanto tiempo? ¿Por qué no fue de inmediato en cuanto se le dio aviso de que Lázaro estaba enfermo? Es muy interesante que todavía él dejó pasar estos 2 días, pero vuelvo a decir, este ya era el plan que Dios tenía precisamente tanto para los judíos, la familia, las personas que estaban alrededor, y también para sus mismos discípulos, para que crean y así mismo Él fuera glorificado. Dice en cuanto a lo del cuerpo duerme, ya mencionaba hace rato en Daniel 12, ¿verdad? Daniel exponía: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, iban a ser resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vea que aunque esto está escrito en el Antiguo Testamento, encontramos una confirmación en el Evangelio de Juan 5, 28, 29. Quiero leer este pasaje rapidito. Juan 5, 28, 29. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí diciendo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están en los sepulcros, ya está hablando de los que ya murieron. Dice: y los que hicieron lo bueno. Aquí hace una diferencia. Cuando dice lo bueno, está hablando de las personas justas que se esforzaron en cumplir la ley, el guardar sus mandamientos, en tener temor a las cosas de Dios y apartándose de lo malo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Habla de ese tiempo de resurrección. Jesús habló de ese tiempo de la resurrección porque era el tiempo
que el judaísmo creía en ese tiempo. Quiero explicar algo. El tiempo de la resurrección y el arrebato va a ser el mismo acontecimiento, pero lo que era en el Antiguo Testamento no se conocía el tiempo del arrebato, el arrebatamiento de la iglesia. Eso ya fue revelado mucho después al apóstol Pablo, pero la única información que tenía el judaísmo era el tiempo de la resurrección. Por eso Jesús dice que unos saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tanto creyentes justos como injustos, es decir, injustos y malvados, resucitarán en diferentes tiempos. Yo también quiero aclarar esto, ¿verdad? Que la resurrección de los justos va a ser muy diferente en cuanto a la resurrección. Y digo diferente en cuanto al tiempo. No va a ser en el mismo tiempo. En el Salmo 1 dice que no se levantarán los impíos en la congregación de los justos. No se van a levantar al mismo tiempo. Cuando Cristo venga, solamente viene a levantar los que murieron creyendo en Él, los muertos en Cristo. La Biblia es específica en ese tiempo. Entonces, los impíos, los malvados, ellos no van a resucitar en ese tiempo, ¿sí? Dice que los creyentes, cuando venga Jesús en las nubes, en el tiempo del arrebato, los muertos en Cristo serán despertados, es decir, serán resucitados primero, y luego los que viven, los que no han muerto, serán transformados para tener cuerpos glorificados a la semejanza de Jesús. Y realmente los malvados resucitarán en el juicio del trono blanco, después del reino milenial de Cristo. Y esto lo dice en Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos, ¿cuáles? Los que todavía están en el Hades y que esos van a ser entregados, donde dice el Hades entregará a sus muertos, la muerte entregará a sus muertos, el mar entregará a sus muertos. Ahí es cuando ellos ya tendrán el cuerpo transformado, el cuerpo glorificado. Pero qué triste es para irse a la condenación, al lago de fuego. Aquí dice, ¿cuántos otros muertos? Los que murieron sin Cristo, a eso se está refiriendo, los que murieron sin Cristo en sus pecados y en sus maldades. Ambos, tanto buenos y malos, tendrán sus cuerpos transformados, y también esto lo encontramos en Filipenses 20. Vamos a leer rapidito Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vea, transformará el cuerpo de humillación nuestra. Nuestro Señor Jesucristo lo va a transformar. Qué interesante. Seguimos aprendiendo, hermanos, cuando embonamos los textos, la palabra, y encontramos una sola idea, vemos la mente del Espíritu Santo. Habla del cuerpo transformado a la gloria suya. En resumen de esta enseñanza, el cuerpo muere, es decir, duerme. Están dormidos en Cristo, esperando ser despertados en espera de la resurrección gloriosa, con cuerpos inmortales, con cuerpos transformados y glorificados en la semejanza de Jesús. Mientras el alma, escuche, cuando uno muere, el alma se separa. Mientras el alma se va al paraíso con Jesús, antes de Jesús se iban al seno de Abraham. Estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento. Cuando la persona moría, el cuerpo se iba al sepulcro, pero el alma se iba, la palabra hebrea era el Sheol. No se sabía mucho, no había mucha revelación, por eso es que se creía y se dice en la Biblia, ¿verdad?, que el alma muere, el alma nada sabe, que no se sabía nada. Pero en el Nuevo Testamento, yo quiero que no confundamos esto, hermanos. Siempre la Biblia es progresiva. Hace cuenta que la Biblia va subiendo del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va subiendo en forma ascendente. Desde la antigüedad no se tenía la sabiduría, el entendimiento de lo que ahora Cristo nos ha revelado. Cristo, por medio de Jesús, sabemos que el alma está despierta. En el Antiguo Testamento no se tenía esa información. Por eso es que muchos se quedaron en el Antiguo Testamento. A veces se lee la Biblia y se quedan con la
la ley. Oh, es que los pactos eran perpetuos. Oh, la circuncisión es perpetua. La circuncisión ya no aplica al cuerpo, lo dice el apóstol Pablo. La circuncisión ya es del corazón. Oh, es que el sábado era perpetuo. Nuestro descanso, nuestro sabbat es Jesucristo. Ya tenemos descanso en él. Entonces encontramos una progresión, y en la antigüedad no se sabía todas estas maravillas reveladas a la iglesia de la existencia del alma, que el alma está consciente, el alma está despierta. Yo sé que hay textos en el Antiguo Testamento donde dice que el alma muere, no hay sabiduría, no hay allá, el alma nada sabe, y se quedan con eso, pero no se había revelado en la persona de Jesús. Jesús lo revela, porque también podemos cuestionar, entonces Jesucristo vino a mentirnos. Nos quedamos con el Antiguo Testamento y entonces Jesús fue un mentiroso. Jesús vino a mentirnos, vino a endulzarnos el oído, vino a decirnos puras mentiras. Entonces realmente no creeríamos en Jesús, nos quedamos en la ley, y uno muere y está uno dormido y el alma nada sabe. Yo sé, hermanos, he estudiado, pero volvemos a lo mismo. La Biblia tiene progresión, la Biblia va en un orden ascendente. Lo que eso se dijo era lo que ellos tenían conocimiento, pero en el Nuevo Testamento encontramos una revelación más amplia de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la condición del alma. Es muy interesante entender la palabra de Dios y, claro, interpretarla texto a texto, pero también entender la progresión bíblica que existe en las Escrituras. Así que serán despertados mientras el alma se va al paraíso con Jesús. Claro que antes se iban al seno de Abraham, en el mismo seno, en la enseñanza de Lucas 16, ahí encontramos Lázaro está en el seno de Abraham, y encontramos al rico en el Hades, en tormentos. Pero cuando Cristo murió y Él resucita, nuestro Señor Jesucristo cumple la ley. ¿Cuál ley? La ley de las primicias. Y esto lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Aquí quiero compartir algo, hacer una connotación en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27. Es muy interesante lo que encontramos, porque aquí vemos el cumplimiento de las primicias. Resucita Cristo, se lleva las primicias. Acuérdate que Cristo vino a cumplir la ley. Él cumplió la ley. Él le había dicho a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea muerto, pero también es necesario cumplir la escritura, que al tercer día sea levantado, que al tercer día sea resucitado. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 53. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Versículo 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí el evangelista Mateo está narrando dos eventos diferentes en una sola carta, en una sola escritura, y tal vez esto pudiera traer confusión a muchos. Por eso es muy importante leer con detenimiento y qué es lo que realmente se cumplió en ese tiempo. Mateo nos narra estos dos hechos diferentes en una sola carta. Recordemos que los versículos y los capítulos fueron añadidos tiempos después. Permítanme darles esta información. En el año de 1565, Teodoro de Beza inscribió los números de los versículos propuestos por Robert Steine en el interior del texto mismo, y ya para el año 1569, Casiodoro de Reina publicó en Basilea, Suiza, la primera traducción completa de toda la Biblia al idioma español, y en ella incluyó la división actual de los capítulos y versículos que tenemos. ¿Por qué estoy citando esto? Porque cuando estamos leyendo hay que meditar qué es lo que realmente sucedió en ese momento. En el versículo 51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Hasta ahí fue el tiempo de la crucifixión. Hasta ahí, porque meditando en los demás evangelios ya no se narra más cuando dice, ve que en el versículo 51 hay una coma y luego dice: y la tierra tembló.
y las rocas se partieron. Eso no sucedió en el tiempo de la crucifixión. Ese temblor no se dio. Eso sucedió en la resurrección, que ya fue mucho después, cuando Él resucita al tercer día. En la crucifixión, lo que sucedió, lo único que se narra en los otros evangelios es que dice que hubo oscuridad, hubo tinieblas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Estamos hablando de la hora sexta que dice la Biblia, hasta la hora novena. Dice que hubo tinieblas y el velo se rasgó. Eso fue lo que sucedió. Ese fue un acontecimiento en el tiempo de la crucifixión. Pero ahora en el tiempo de la resurrección es cuando aplica: la tierra tembló y las rocas se partieron. Y dice el 52, y fue cuando se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, es decir, que ya habían muerto, se levantaron. ¿O quiénes fueron estos? Los del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento salieron y se aparecieron. Y otra vez en el versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto en el tiempo de que fue la resurrección y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahí es donde reconocieron. Pero aquí Mateo nos está narrando dos eventos al mismo tiempo en esos versículos: la crucifixión y la resurrección. En el versículo 50 Jesús entregó el Espíritu. Versículo 51, el velo del templo se rasgó en dos. Este hecho está registrado en tres evangelios: en Mateo 27:51, Marcos 15:38 y Lucas 23:45. Juan no narra, sí habla de la crucifixión, ¿verdad? Pero no narra el hecho de que el templo se rasgó. En Lucas 23:45 también se añade o comparte el evangelista Lucas el oscurecimiento del sol. En el versículo 44 dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Ya dije, en el tiempo actual nuestro serían las 12 de la tarde o del mediodía hasta las 3. Ahora, el terremoto de nuestro Señor Jesucristo, que es mencionado ahí en ese capítulo 27, eso lo encontramos en Mateo 28, en la resurrección. Vea lo que dice desde el del 1 al 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto. Ahí está registrado el terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó. Qué interesante, amado hermano. Yo me sorprendo, seguimos aprendiendo de la palabra. Jesús, cuando resucitó, llevó consigo todas las almas de los santos que estaban en el seno de Abraham, resucitando del polvo de la tierra los cuerpos de ellos. Es por eso que en el versículo 52 del capítulo 17 en Mateo dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero esto tenía que ser también notorio, hermano. No fue algo que se ocultó. Estos santos, como primicias del Señor, fueron a testificar, fueron a dar testimonio de su resurrección. ¿Y sabe por qué? Porque fueron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Cuál fue el punto de ir a la ciudad y aparecerse? Porque ya los que les habían visto morir los volvieron a ver en vida, dando testimonio de su resurrección. Recordemos que en el judaísmo, la secta de los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos decían que no había resurrección, no había ángel, no había espíritu. Usted puede encontrar eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículo 8. Cristo cumplió con la profecía de que Él sería levantado al tercer día y también cumplió con la ley de las primicias. Solo falta por cumplirse la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Esto es citado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 23. Estamos hablando de la resurrección de los justos. Ahora, el alma de los justos sigue viva, hermanos. El alma no muere, ya dijimos. El alma está consciente en la presencia de Dios. Y también la de los impíos en el Hades, en el sufrimiento. Y podemos ver esto en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11.
Las almas de los justos que murieron en la gran tribulación por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, estaban bajo el altar de Dios clamando a voz fuerte. Vea que esa es una enseñanza tremenda. Esos hombres, estos justos que murieron, no están dormidos. Vuelvo a decir, no están dormidos. El apóstol Juan en Apocalipsis, el Señor le da esta revelación y él puede mirar a estas almas que están clamando debajo del altar diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Es decir, ¿por qué no vengas la muerte? No vengas la muerte de nosotros, de los moradores de la tierra. Vemos que ellos están conscientes de su muerte, de la injusticia que ellos vivieron, de la forma y de la manera en que los mataron, y nos damos cuenta que estas almas que están bajo el altar no son ignorantes de la realidad que están viviendo. Ahora vemos que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos, de la misma manera que ellos murieron. Nos damos cuenta también, hermanos, estoy haciendo un énfasis en el dormir del cuerpo y en la vivencia del alma, que en el alma, cuando ya es desprendida del cuerpo y está en la presencia de Dios, nos damos cuenta que en el alma hay conciencia, hay lucidez, hay recuerdos, hay memorias, pero también hay dolor y sed de justicia, por lo que están clamando estas almas. En primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, también encontramos esta frase de los que no tienen esperanza. Vea una vez más, vuelvo a leer. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, pues son aquellos que no recibieron ni creyeron en Jesucristo y que murieron sin ser salvos y que están destinados a la condenación y al sufrimiento eterno. Por eso es que dice: para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ellos ya no tienen esperanza, porque nuestra esperanza, de acuerdo a la palabra de Dios, es haber recibido al Señor Jesucristo, haber creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Ahí tenemos esperanza. Aún después de esta muerte física, sabemos que nuestra alma parte a la presencia del Señor. La versión Dios habla hoy dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. ¿Cuáles otros? Pues los que murieron sin Cristo y que ya no tienen esperanza de salvación, sino una condenación y sufrimiento eterna. Y hasta aquí nos vamos a quedar, amados hermanos, y estaremos compartiendo el segundo punto de esta hermosa enseñanza, el advenimiento de Jesús, en una segunda parte para que meditemos. Vaya a la Biblia, corrobore estos textos, medítelos, pídale sabiduría al Señor. Esto es parte de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro aprendizaje en el alma. Para que nosotros tengamos esta confianza, para que no temamos a la muerte, hermanos. Es triste que uno como cristiano y está enfermo y le dicen que hay una enfermedad terminal, a veces se espanta uno. Claro, a mí me daría tristeza dejar a mi esposa, mi hija, mi familia, pero al mismo tiempo tendría un gozo porque yo tengo mi convicción firme. Yo sé a dónde voy. Yo sé que comenzaría mi eternidad a vivir en el gozo eterno, en la presencia del Señor. Y ya todas estas cosas aquí en esta vida pues ya serían cosas del pasado. Y dice la palabra del Señor que esas aflicciones presentes no se comparan a las glorias venideras. Entonces sabemos que partimos a la gloria donde ya no habrá más dolor, más llanto, más separación. Lo que aquí enfrentamos en esta vida pues nos enfermamos, lloramos, sufrimos, padecemos hambre, experimentamos el dolor de la separación por la muerte de un familiar, sabiendo que allá en el Señor pues ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor, más llanto,
más separación de muerte, porque allá ya no vamos a morir, vamos a vivir en un constante presente eterno con el Señor, lleno de gozo y abundancia. Por eso es que es la gloria con nuestro Dios. Yo te invito, amado hermano, que medites en la palabra y que vivamos con esta alegría, con esta esperanza. Este debe ser nuestro gozo, la esperanza que nosotros tenemos en la eternidad cuando partamos de esta vida, de este cuerpo físico y terrenal que habita en este mundo. Lo que está por delante, hermanos, es algo inigualable. Es algo superior, es algo en el cual debemos gozarnos, y este realmente debe ser el gozo de nosotros los cristianos, la esperanza que nos aguarda más allá de esta vida. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, tus finanzas, tu trabajo, tus fuerzas, y que siga añadiendo sabiduría a tu persona, y vivamos siempre a la voluntad del Señor, agradándolo en todo. Que Dios te bendiga, amigo, mi hermano en Cristo, y hasta la próxima. Amén.